Noches, queridos Cuscu lovers. Espero se encuentren muy bien. Hoy, una vez más, los saludo de este hermoso y particular vórtice, cargada de mucha energía amorosa que me dan los guías. Espero la puedan sentir y la puedan compartir con las personas que se encuentran cerca de ustedes, porque realmente somos bendecidos cuando recibimos esa cantidad de amor, y de eso se trata la abundancia del ser. Contrario a lo que muchos piensan, la abundancia del ser no es el que más casas tiene, el que más dinero acumula, sino esa persona que puede recibir tanto amor que lo puede compartir. Y desde ahí se habla de la pureza del ser. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Ligiana, bienvenida. Chamán Psicodelia, bienvenida, gracias por estar aquí. Les comparto mi regalito. Me lo dio mi paciente favorita de Perú y lo tejió a mano, es una cosa muy dulce. ¿Qué les cuento? Aprendiendo cosas nuevas, entendiendo mucho más profundo conceptos que me han explicado los guías durante este proceso de despertar y aprendizaje. Eh, lo que hablaba en un principio es eso, la abundancia del ser, la abundancia de poder compartir sin miedo a quedarse sin nada, sin miedo a perder, sin miedo a que te va a faltar algo, sino compartir desde ese corazón grande, ese corazón puro. ¿Y por qué se busca un corazón puro? Porque puedes tener muchos dones y talentos, pero si no logras despertar esa pureza en ese corazón y quitar todas esas barreras que te impuso la sociedad, la familia y los demás, es que no puedes como activarte para recibir cada vez más y más dones en un nivel diferente. Entonces, por eso se habla de seres puros y es a donde todos podemos llegar, ¿sí? Entonces, pueden explicarte hoy que el color es blanco y el otro es negro, pero conforme vas avanzando vas entendiendo en un grado diferente, en un nivel diferente. Entonces, esa pureza del ser la podemos alcanzar entendiendo que este es un paso efímero, que esto ya lo hemos vivido muchas veces y simplemente es hora de dejarnos fluir, es hora de completar esa misión, es hora de despertar. Se avecinan hoy feliz día del no tiempo. Se avecinan muchos cambios más, muchas energías muy positivas. Si ya están en el camino de la sanación, obviamente la van a sentir como mucho amor, pero si aún están dormidos o no están transitando este camino, simplemente van a sentir dolencias en el cuerpo, que es como se va a manifestar esa energía de lo que deben trabajar, ¿sí? Entonces, si me duele la rodilla o si me duele el intestino, porque no he aprendido a perdonar, entonces me va a generar un dolor o le va a generar un dolor a esa persona, y así va a manifestarse la energía entrante del universo en este momento, en este gran año de transición, de cambios. ¿Cómo se hace para sanar? Pues ya lo hemos hablado muchas veces. Tomando agüita, escribiendo en una hojita me perdono, pido perdón, y quemándola después, eh, llorando un poquito mucho. Hay que vaciarnos, hay que sacar ese trasteo de este cuerpo que ya no nos sirve. Entonces, recuerden que la sanación no es lineal, toma un poco de tiempo, pero lo merece, vale la pena, porque ya es bonito despertarse y saber que no tienes que ir a un trabajo tóxico, que no tienes que estar rodeado de personas que quizás te lastiman con su forma de hablarte, de decirte algo, de, no sé, cómo se comportan contigo, con su mezquindad, porque cada eso está dentro de cada uno, y nosotros simplemente lo vivimos porque no lo hemos aprendido. Entonces, una vez lo integramos, lo iluminamos, esas experiencias un poco fuertes ya nos dejan de pasar. Entonces, simplemente son el espejo de lo que debemos sanar, y si en otro vemos toxicidad y la criticamos, realmente no está en el otro, sino en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Integramos todo eso. Buenas noches a las personas que se están conectando. Jonah, bienvenido. Presita Pili, Ceci y Conchi, ¿qué haces despierta tan a la madrugada? Creo que yo siempre te trasnocho, pero bueno, es con la mejor intención. Yo me conecto cuando siento que debo aparecer, cuando los guías me dicen, ya, ahorita
así no tenga nada preparado, pero bueno, ese es el mensaje. Y siempre les he dicho que más que compartir un mensaje, porque yo solamente tengo un 0,001 de la información que deberíamos estar proporcionando, todos somos canalizadores potenciales y tenemos esa facultad para compartir la información que nos van llegando. Entonces yo solamente comparto más que un mensaje, una vibración, como inicié al principio, valga la redundancia, yo comparto solamente el amor que me dan los guías, el amor que disfruto en este vórtice, las enseñanzas que ellos me muestran, a los lugares donde voy a ir. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, pues uno, ya saben, si tienen preguntas, con mucho gusto me dicen, si no son del tema también. Y vamos a hablar sobre un libro que me encontré muy bonito en un café. Y pues más que del libro es lo que logro canalizar en ese momento, lo que me dicen los guías que debo compartir con ustedes. Entonces, iniciamos con un par de conceptos que es importante aclarar, y es que un camino iniciático en la espiritualidad es el tarot. En algún momento de la vida todos hemos escuchado tarot, y está bien porque hay personas que lo canalizan para la luz y otras para la oscuridad y otras por diversión, pero pues cada uno de acuerdo a su vibración va encontrando a esa persona que le trae los mensajes que le mandan sus seres de luz. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba niña, me acuerdo que antes de irme al colegio, porque estudiaba por la tarde, veía una tarotista en la televisión que salía y decía el color del día es tal, y a mí me gustaba verla, pero para ponerme, como el uniforme del colegio siempre era uno, yo me ponía muchos collares y cada día tenía un color, y entonces eso me hacía sentir genial. Y otra cosa, pues no me acuerdo de nada más que dijera, pero me acuerdo que eso me hacía feliz. Y otra era que nos íbamos con unas amigas a los supermercados también, como de 15 años tal vez, o menos, a leer una revista de adolescentes, y ahí también aparecía como el color del día y esas cosas, y lo mirábamos y nos sentíamos así como geniales. Entonces, digamos que más que el tarot decir que es como una sentencia de vida, es una puerta que nos invita a este camino de la espiritualidad, porque si canaliza la persona que es tarotista, canaliza un mensaje para ti que te resuena de una forma certera, tú vas a preguntarte, bueno, ¿y esta persona cómo sabe que, no sé, que yo mañana me voy a ir de viaje? Y te vas a empezar a preguntar muchas cosas, cómo lo hizo, entonces te vas a adentrar en ese mundo quizás de aprender cómo se lee el tarot, y después ya vas a empezar a habilitar muchos dones tuyos, no sé, después quizás te llame a hacer yoga, no sé, técnicas de sanación, y así te vas despertando, ¿sí? Entonces es como decir el kinder para todas las personas. Es un grado iniciático en donde tus padres deciden por ti si tú continúas en la escuela, el colegio, la universidad y todo lo demás, o si en el tarot entonces es la puerta de entrada para saber si continuamos este camino, si nos llama la atención, o simplemente nuestra mente racional dice, ah, esta gente sí es pendeja porque ve esas cosas y no son ciertas, ¿sí? Y pues en esos ejemplos sencillos que les conté de mi niñez, para mí solamente era un juego, pero el resto no creía en eso, no me gustaba que me leyeran las cartas, y las veces que lo hice, no sé, llegué de personas de oscuridad que empezaron a hacer cositas que no estaban bien, pero ese era el aprendizaje para mí, ¿sí? A confiar más en mí, a no buscar la información afuera, ¿sí? Porque más que hacernos daño es lo que nosotros permitimos, ¿sí? Si yo confiara, o en ese entonces hubiera confiado en mí, no habría tenido que ir a buscar esa guía que no era tan positiva, pero pues eh, la lección se aprendió y ya no necesitamos eso. Entonces, te leen la carta astral, te leen el tarot y te dan una cierta información de acuerdo a tu fecha de nacimiento, de acuerdo a lo que vienes a hacer en esta vida, de acuerdo a tus padres, de acuerdo a la vibración de tu nombre. Sin embargo, cuando tú empiezas a sanar, tú puedes cambiar esas líneas de tiempo, ¿sí? Porque solamente están leyendo una, ¿sí? Esa única posibilidad en tercera dimensión. Pero si tú empiezas a sanar, tu energía sube y ya se abren más líneas de tiempo. Es decir, si por ejemplo yo, no sé cómo llamarlo, no creo que sean oportunidades, pero conocí personas con las que me pude casar en un momento difícil de la vida, que me iban a solucionar económicamente la vida, solucionar, pero pues a mí no me gustaba porque yo sentía que perdía mi libertad, que es lo más valioso que tengo,
¿sí? El corazón y la libertad. Entonces, ¿qué hacían los guías en ese entonces? Yo no sabía nada de espiritualidad, pero en sueños me mostraban lo que iba a pasar con cada persona de esas. Y yo decía, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Y era, pues yo no sabía que yo estaba cambiando mis líneas de tiempo porque simplemente no las tomaba y esperaba otra cosa, ¿sí? No esperaba algo en alguien, sino seguía trabajando en mí, seguía sanándome y eso me ayudó a cambiar esas líneas de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Subí más la vibración y ya después puedo escoger en una quinta dimensión qué es lo que quiero para mi vida, ¿sí? Entonces, si Cuscus se hubiera quedado en Bogotá, habría seguido siendo abogada en una entidad del Estado importante y con una vista bonita en un octavo piso, pero yo no sería feliz, estaría muy estresada y estaría ahorrando cada peso porque yo quería o quiero ayudar muchos niños y muchas personas en el mundo. Entonces, si ven, yo decidí que esa vida no era buena para mí, a pesar de que no había tomado el camino de menor resistencia, muchos años sufrí, entre comillas, yo me autoimpuse ese sufrimiento para poder lograr esa carrera, que era un poco difícil, pues en una sociedad machista, ¿sí? Y donde solamente es importante el dinero. En ese sentido, la dificultad. Entonces, finalmente lo logro, pero me salgo de ahí y cambio otra línea de tiempo, ¿sí? Entonces, hasta ahí el tarot ya dejaba todo lo que me habían dicho en una lectura hacía muchos años que iba a hacer esto, lo otro, que me iban a pasar estas cosas, todas las cambié porque no decidí escoger esos caminos. Entonces, así mismo les puede pasar a ustedes. Entonces, cuando se vayan a leer las cartas, más bien o sería de mucho más provecho porque es una gran herramienta, pero siempre hay que acudir a personas que estén en la luz y que lo hagan por un bien mayor. Entonces sería de provecho para cada uno preguntar qué dones tengo, de qué planeta provengo, qué vengo a hacer a la Tierra, ¿sí? Más que preguntarnos si nos vamos a ganar la lotería, si voy a tener mucha plata si tomo este o cuál trabajo, ¿sí? Entonces, si le volteamos un poquito la cara a esa herramienta, la podemos usar a nuestro favor y así cambiar líneas de tiempo que nos implicarían dolor y convivir siempre en una tridimensionalidad, ¿sí? Entonces, les invito a que usen las herramientas, pero para cambiar esa sentencia que nos hicieron pensar en la tercera dimensión, de tener una vida difícil, de que todo es complejo, que la plata no se puede alcanzar porque todo eso es falso. Simplemente, y parece simple, pero ahora va a ser mucho más fácil sanar. Entonces, ¿cómo se sana? Las emociones, la alimentación, los patrones de comportamiento, todo lo que heredamos, ¿sí? Entonces, piensen que ustedes son esta bonita osita y cada uno tiene como muchos cordones umbilicales que son esas cosas que hemos heredado, tantos karmas, patrones de comportamiento y todo lo que no es tan positivo y todas las profesiones que vinieron como a sacar adelante o a tratar de cambiar un patrón de comportamiento que había en muchas generaciones atrás y que quizás iba a seguir si nosotros no nacíamos. Y si ustedes están escuchando este mensaje, es muy probable que ustedes también puedan cambiar esas líneas y estén en el camino de hacerlas, ¿sí? Entonces, después cuando ya descubren ese ser maravilloso que son, se dan cuenta que se vive en la abundancia del Padre, pero no en la abundancia de tener dinero para presumir, para hacerme operaciones, para comprarme toda la ropa de moda, no, sino que se vive en la abundancia porque puedo dar desde el amor incondicional, puedo dar desde mi corazón y no tengo miedo de que me falte porque soy amor puro, ¿sí? Soy un canal puro y si me dan dones, aprendo la importancia, la integridad de trabajarlos y de compartirlos con los demás y así entender que no uso mis dones para, digamos, hacer enterramientos, para hacer endulzamientos, ni nada de esas cosas, simplemente me aprendo las reglas de la espiritualidad que son sencillas, básicamente es hacer todo desde el amor incondicional, desde la luz, desde el respeto y ya, lo único que puedo enviar es amor a los demás, incluso sin autorización, porque es la energía más poderosa que hay, pero si me pongo a enviar, no sé, rabia, dolor, terminar, a querer acabar con algo, a querer desprestigiar a alguien, pues no está bien, ¿sí? Porque me estoy metiendo en un libre albedrío.
Y entonces pueda que esta cuscús ya haya entendido que los cultos todos tienen una mano oscurita que está por ahí molestando y dominando y queriendo tomar los dones de los demás, pero las personas que están en esos grupos simplemente entraron ahí buscando la luz, pero no han logrado salirse porque sienten y piensan que están bien, ¿sí? Y padre, madre no juzga a nadie porque ellos siempre ven la intención, ¿sí? Vamos a hablar de un caso particular. Hitler, él pensaba que estaba haciendo lo que hacía era por un bien mayor y él pensaba que crear una raza aria iba a crear un mundo mejor porque ya no iba a dañar, no iban a haber, digamos, ladrones, personas en baja vibración que hicieran daño, ¿sí? Y esa era su forma de pensar, pero él, digamos que no lo hacía con el fin de exterminar, ¿sí? Simplemente hacía una limpieza social. Ojo, no digo que esté bien ni que esté de acuerdo, solo estoy en un punto neutro tratando de explicar una situación para que ustedes se den cuenta que siempre la intención es lo que cuenta. Entonces, si yo descubro que tengo dones, yo los uso por un bien mayor. Y si alguien más afuera está haciendo algo, yo no puedo hacer nada, porque es libre albedrío, ¿sí? Y aunque quisiera y aunque tuviera las herramientas, no lo haría porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es venir a dar un mensaje, mi trabajo es traer una vibración, ¿sí? Mi trabajo es activar apus, mi trabajo es ayudar a sanar personas, a aprender cosas para hacerlas fácil y compartirlas con ustedes, ¿sí? Digamos que tengo un trabajo porque muy extenso porque soy polivalente y porque para eso me he preparado muchas vidas, o sea, eones. Entonces, porque piensa la gente que por ser muy joven y por ser mujer no puedo hacerlo, resulta que esta era la vida en donde los iba a materializar, pero ya me estaba preparando desde hace muchos años. Entonces, que no les sorprenda mi edad, porque puedo ser tan vieja como el inicio de los tiempos y tan joven como un bebé recién nacido. Entonces, esta información no la da propiamente Cuscus, sino su yo superior que quiere compartir ese amor con el mundo, quiere que se manifieste en cada una de las personas y por eso a veces una de las lecciones que me hicieron aprender era que debía cobrar a las personas las sesiones que daba porque yo sentía que podía dar más y podía darlas gratis. Entonces yo las daba así, pero una vez me pusieron, no, ahora tienes que cobrar. Entonces a las pocas personas que me han pagado con el valor del alma, les cobré y me dijeron, muy bien, aprendiste la lección. Pero cuando llego acá me dicen, no te enfoques en el dinero, a ti no te va a faltar nada, no te preocupes. Entonces, si ven, me enseñan algo para activar mi lado femenino y masculino, pero sin embargo después me dicen no te preocupes que no te va a faltar nada. Entonces, si alguien te llega a decir que no es así, que tienes que hacerlo de tal manera, la importancia de conectar con tu yo superior es que siempre te va a llevar por el camino de la luz y siempre te va a decir, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a cambiar a esto, ¿sí? Entonces, pueda que afuera muchas personas te digan que no está bien, que viniste a dañar un negocio, pero es que vinimos a romper estructuras, vinimos a romper patrones de comportamiento para crear esa nueva tierra, ¿sí? Entonces, si las personas piden ayuda y a través de mí se las ofrecen y no la toman, pues está bien, ese es su libre albedrío. Ahora, otra cosa que me enseñan, cuando estaba activando los apus, me dice un señor, bueno, tienes que, de las hojas de coca, tienes que tomar 3, que son las mejores, las más bonitas, y se las vas a dar de ofrenda a cada apu a la entrada, es decir, cuando inicio la caminata. Más otras cosas que ellos te piden, de acuerdo a cada apu pide cosas diferentes. Entonces yo, bueno, está bien. Entonces saqué las 2 primeras y eran grandes y bonitas. Y después saqué otra que estaba medio rota y me dice la persona que me está enseñando, que es como un chamán, eh, bueno, está bien, si para ti esa está bien, úsala, pero eso quiere decir que así como está de rota, está roto tu corazón, tu alma, y lo que das es lo que recibes. Entonces, bueno, seguí en la bolsa buscando y ya completé las 3, pero miren la gran lección y el gran aprendizaje que me dejaba esto. Yo doy desde el amor incondicional, desde la luz, ¿sí? Y mi trabajo en esta vida es atraer desde el amor todas esas cosas positivas para mí, pero porque primero lo doy. Entonces, si yo le doy ese amor, ese respeto, esa calidad en cada terapia, en cada sesión, esa soy yo. Y lo que esa persona dé, pues simplemente es ella, ¿sí? Entonces, por eso a mí no me preocupa si me dicen que no sirven, que están mal, que estoy loca, que porque dejé una vida cómoda que tenía, pues ya no resueno con muchas cosas.
y no es que no extrañe a mi familia, a tantas personas lindas que tengo en mi vida, porque tengo muchas familias, soy la única que puede presumir eso, y por todo el mundo. Entonces eh, no es que no los extrañe y no quiera estar con ellos, pero sí siento que este camino me ha enseñado a dar desde esa luz, desde ese amor, y ya lo que reciba está bien, porque a mí los que me pagan el sueldo no son esas personas que no valoran lo que yo hago, lo que yo doy, sino que a mí me lo pagan los seres de luz y a mí no me falta nada. Y a donde voy, no sé, la gente me trata con tanto amor, con tanto cariño y respeto que para mí ese es el mejor pago y así me siento muy feliz. Y pues me enseñan a hacer cada vez el viaje más liviano y eso es lo bonito. Buenas noches, Arambulari. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, don Martín, saludos. Entonces, ahí está cómo podemos cambiar las herramientas del tarot. ¿Sí? Entonces, siempre no lo tomen lo que les leen en las cartas, no lo tomen como una sentencia, sino como algo que pueden cambiar. Entonces, con cada oportunidad que se les presente, ustedes simplemente antes de dormir pónganse la mano en el corazón y digan: yo superior, debería tomar esta oportunidad, muéstrame un sueño, si sí lo debo hacer o si no, o a través de alguien dame la respuesta, y se la pueden dar a través de libros, de la radio, de personas, de la televisión, ¿sí? De acuerdo al medio en que ustedes se desenvuelvan, les van a dar el mensaje. Entonces siempre pregunten cuál es el camino de menor resistencia y cuál es el camino que los va a llevar a un bien mayor, porque eso es todo lo que todos vinimos a hacer, traer un bien mayor a la tierra. Ahora, continuando con este tema del tarot, hay unas cartas que se llaman sacerdote y sacerdotisa. Esas son seres de la antigüedad que se dedicaban a purificarse, ¿sí? Pero no por presumir, no por estar por encima de los demás, sino que ellos tomaban un camino de la espiritualidad precisamente para ayudar a traer luz al mundo, ¿sí? Los más conocidos están en el antiguo Egipto: Isis, Osiris, Horus, Hathor, muchos Neftis, ahorita no recuerdo todos los nombres, pero en general Anubis también. Todos ellos se dedicaban a estar en esas escuelas iniciáticas en donde se purificaba el ser, ¿sí? Pueda que seamos seres humanos, todos estamos en igualdad de condiciones, todos nacimos con el velo del olvido, sin embargo, también cometemos errores y horrores, pero cuando sanamos logramos una purificación, ¿sí? Y entendemos que todo eso que hicimos y que nos pasó fue con el fin de aprender desde la dualidad, ¿sí? Pero ya desde la luz integramos esa oscuridad y la volvemos nuestra sabiduría, que siempre la vamos a recordar, y por eso podemos entender a los demás, ¿sí? ¿Cómo puedes entender al que tiene hambre si tú no has pasado hambre? ¿Cómo puedes entender al que tiene frío en la calle si tú no has tenido frío? ¿Sí? Entonces, desde esa dualidad se aprende, y toda esa información la carga el ser, no solo de esta vida, sino de muchas otras vidas. Entonces, así se logra una sabiduría interna y una purificación del ser que hace que esa persona, por más cosas malas que le pasen o aprendizajes, no va a dañar su corazón y no va a perder esa pureza, ¿sí? Que es lo que todos deberíamos buscar, más que plata, más que casas, más que muchos cartones guardados en una cajita. Entonces, se logra esa pureza, se vive en esa pureza y se puede ser un canal óptimo para recibir información, para compartir dones, activarlos en uno y también activarlos en los demás, ¿sí? Entonces, cuando en una lectura de tarot se dice que debes ir a donde un sacerdote, no precisamente habla de este señor que se viste de negro y tiene un puntico blanco acá y debes buscarlo en cierto recinto. Espero hacerme entender, porque tampoco es mi intención hablar mal. Entonces, se habla de una persona de corazón puro que ya recorrió el camino, que ya está por fuera de la dualidad y que puede ayudarte a encontrar esa luz o esa respuesta, ¿sí? No quiere decir que todos los que se visten de ese color y están en ese recinto sean malos, pero resulta que hay casos particulares. Yo terminé en una discusión con uno de ellos porque él presumía, y esto no lo había contado, pero bueno, espero que no me censuren. Él presumía
tenía un don para sanar, para quitar la oscuridad. Y aprovechando que estaba en ese recinto hablando, todos los días aprovechaba uno para hablar mal de todo el pueblo, despotricar de toda la gente, de toda la ciudad y de todas sus figuras públicas más resaltadas o bueno, no sé. Y bueno, entonces pues partiendo de ahí no estaba bien. Siguiendo, lo que hacía con ese supuesto don era hacer que la gente viniera a buscarle desde muchos lugares cercanos y él atendía y cobraba un dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Alimentar a su ego y no, si realmente tuviera el don, le hubiera quitado esa cosa a esas personas, pero no era así, simplemente él los hacía venir para lucrar. Entonces, a mí que me envían a hacer, para mi sorpresa, era pegarle un susto, pero como un susto desde el amor, solamente sentándome a tener una conversación amorosa con él para que sintiera de verdad que es la luz, ¿sí? Para que descubriera que así hayan personas humildes que no saben leer ni escribir y que no tienen muchos conocimientos ni cosas, tienen alguien que los respalde, ¿sí? Y eso es lo que hace la luz, no presumir. Entonces, siempre a donde vayan, sean ese camino de luz con el que se puede compartir amor a todos los demás. Por eso siempre les digo, antes de querer salvar el mundo, salven este mundo personal. Ese es el más valioso y del que más luz se puede traer y asimismo entender el proceso hacia los demás y ya no se preocupan por la tridimensionalidad, de qué voy a hacer, dónde voy a vivir, de dónde voy a ganar plata, ¿no? No se preocupen, los seres de luz les ponen absolutamente todo lo que necesitan, ya sea físico, material, espiritual, todo, y siempre los están llenando de amor, pero no olviden que hay que pedir porque tenemos libre albedrío. Ahora les comenté que íbamos a hablar de un libro, entonces ya teniendo claro esos conceptos, espero que les sirvan y los puedan compartir porque siempre nos hicieron creer muchas cosas que no está bien. Vamos a hablar sobre un libro de Nietzsche y Federico Nietzsche y se llama El Anticristo, pero pues no piensen que vamos a hablar sobre un demonio, sino el no tener la luz en este cuerpo. Más o menos es eso. Él, en el principio del libro empieza a comentar que se siente perdido porque todo lo que escribe, muchas de las personas que están a su alrededor y de todas esas generaciones y muchas generaciones venideras no lo van a entender porque sencillamente van a pensar que está loco. Y lo que pasa es que él lo escribe desde el despertar espiritual. Entonces por eso es que dicen, esos libros son para locos y nadie los entiende. Pero resulta que él simplemente hablaba de buscar la luz y ese encuentro con uno mismo, el quitarse todas esas capas de dolor de encima, te llevaban a esa luz, a ser ese Cristo, ¿sí? Y no habla de religión ni nada de esas cosas, y ahora no, no estoy haciendo propaganda para que lo vayan a leer. Si les interesa y si les llama, bien, pero si no, no se preocupen, es simplemente la información que canalicé en el momento en que lo estaba leyendo, que les vengo a compartir. Entonces, siempre se habla de una redención que Jesús, Sananda, vino a hacer al mundo, entonces que sí, Él redimió nuestros pecados para hacernos libres. Entonces, no se habla, Él dice que no es así, sino que es una forma en cómo hay que vivir, ¿sí? Jesús, lo que hemos hablado en la espiritualidad mucho tiempo, sino que es como una afirmación que encuentro en unos libros muy viejos, a los que ustedes pueden acudir si así los llaman, y nada más que eso. Entonces, Jesús no viene a redimir los pecados de nadie, Jesús simplemente viene a mostrar una forma de cómo vivir en amor incondicional, de cómo servir a la sociedad y cómo vivir en armonía. Pero, como cosa rara, en todas las sociedades, en los gobiernos, en general en la religión, se tergiversó el mensaje y empezaron a usarlo para el miedo, ¿sí? Cuando se habla de una práctica, de una espiritualidad, no necesitamos defendernos, no necesitamos resistencia, ¿sí? Porque simplemente enseñamos un modo de vida. Por eso él no se defendió, aunque ya era un plan trazado, hablar que Judas lo delatara,
pues no era, él no se iba, él ya sabía cuál era el resultado del plan, pero es que así se diseñó, ¿sí? Y él no venía dormido, él desde niño estaba despierto, por eso era que avanzaba tan rápido en el camino del despertar. Entonces, él no defiende, a pesar de todo lo que sabía que iba a pasar, no se defiende, no se resiste, y él siente, ¿sí? Todo lo que le pasa, todo lo que hacen, y él lo deja hacer, porque era la única forma en que venía a traer ese ejemplo. Pero otra vez, la mano oscurita en cualquier grupo, lo vamos a llamar así, hizo que se pensara que él vino a redimir, y no es cierto. No redime a nadie, no te quita el pecado original, porque es que nadie tiene pecado. O sea, Padre Madre crea un juego llamado vida en diferentes dimensiones, en diferentes galaxias, en diferentes multiversos. Entonces piensan que todos somos pequeños videojuegos en diferentes niveles, y cada uno tiene una misión, ¿sí? Entonces, si logramos limpiarnos, sanarnos, encontramos esa misión, la desarrollamos y ¡pum!, vamos de vuelta a la fuente, ¿sí? Entonces, por eso no está nada ni mal ni bien, por eso no se juzga, es simplemente la dualidad. Ahora no quiere decir que todos vayamos a salir a delinquir ni a tratar mal a los otros, no, de eso se trata el juego, que teniendo libre albedrío, siendo todos, todos, absolutamente todos hijos de Dios, hasta los animales, las cosas, las casas, todos son creaciones de Padre Madre, teniendo ese libre albedrío, decidamos el camino de la luz o de la oscuridad, ¿sí? Pero esa oscuridad, más que mala, es un aprendizaje y una integración a la luz, porque ese aprendizaje lo acumula el alma, el registro akáshico, y está en la memoria de Padre Madre, ¿sí? Entonces, esa información hace que él o ella diseñe el juego cada vez más perfecto, ¿sí? Entonces, por eso les decía, se pueden cambiar las líneas del tiempo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Subiendo la vibración y preguntando qué sería bueno para mí. Entonces, eh, no se distraigan, no es necesario. Y todas esas cositas que se pusieron, creo que es el juego de los Sims, no sé cómo se llamaba, pero mis amigos jugaban en el colegio, un jueguito donde todo era oscuro y tú ibas comprando como un terreno, creabas una aldea y después empezabas a crear así más cosas. Eso mismo nosotros lo podemos crear, pero somos dioses co-creadores. Entiéndase, Dios no es del ego, sino es de la luz. Como hijos de padre madre, después vamos a hacer un dibujo sobre esa jerarquía como para entenderlo mejor. Entonces, está arriba, fuente, padre, madre, singularidad, universo, y empieza a crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, crea Enki, que es un genetista y es el que crea estos avatares físicos, ¿sí? Y nosotros somos dioses, hijos de Dios todos, pero no somos más que él, somos los hijos, ¿sí? Por eso se le dice a la creación padre-madre, porque tiene las dos energías, femenino y masculino, que logran esa creación, que logran ese avanzar en ese juego, tener toda la información de lo que nosotros aprendemos acá y poder venir a plasmarla y decidir quién ya aprendió la lección, qué jugador, cada uno es un jugador, qué jugador ya está listo para regresar a la luz y terminar el juego y ver desde arriba cómo estos seres humanos acá están perdidos, trabajando, estresados, pensando en, no sé, la alimentación, muchas cosas, y no me estoy riendo de las personas ni nada porque sé lo duro que es, también lo he vivido, pero me río es porque, claro, todo está creado, todo está diseñado con el fin de que pensemos que es difícil y que no se puede salir, ¿sí? Y claro, es toda la programación. Naces en una casa, escoges tú, nadie más que tú. Nacer en esa familia porque es la que te va a enseñar todos esos dolores, traumas de los que quizás puedas salir o pueda que te quedes. Entonces también esa familia te va a meter en una religión, te va a meter en una sociedad, vas a nacer en tal país, vas a evolucionar económicamente o vas a involucionar, te vas a meter en las drogas o no, vas a comer sano o no, te vas a perder en alcohol, te vas a perder en la sexualidad, te vas a perder en las noticias, en la política, ¿sí? Todos son jueguitos diseñados para que nos perdamos, pero si en algún momento nos paramos en un punto neutro y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo vine a hacer esto, ya respiré hoy, ya agradecí, ya me di cuenta que estoy vivo, ya me doy cuenta que pedí venir aquí a la dualidad para aprender, para ayudar, porque en general todos vinimos a ayudar. Si se preguntan cuál es su trabajo de luz en la tierra, todos, absolutamente todos, tienen que ver con ayudar.
pero no todos nacieron para sanar, no todos salieron para hablar en público, algunos nacieron para cocinar porque les encanta, algunos nacieron para jugar, para traer felicidad al mundo, algunos nacieron para leer, para escribir, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir que unos sean más que otros, no todos están en igualdad de condiciones, pero en general todos se resumen en ayudar, ¿sí? Entonces, hola Freddy, bienvenido, hola Silvia, bienvenida. Entonces, la idea es no perdernos ahí. Otra cosa que dice ese libro es que a pesar de toda esa dualidad que le ponen, él no pelea, no discute, simplemente ama. Y ese es, por eso yo siempre les insisto, el amor. Activar el corazón es la clave más importante, porque todo lo demás lo pueden aprender así. Y ahorita con las nuevas energías y las nuevas activaciones, pues la sanación y el despertar va a ser más fácil. Pero si tienen ese corazón hermoso, si saben que más que venir a acumular, venimos a dar, entonces ya tienen digamos que más de la mitad de la carrera avanzada, ¿sí? Carrera por nombrar un término, pero no es una carrera y nadie va a ganar. Y pues se habla de ganar el juego es porque logramos despertar, porque logramos recordar quiénes somos y vinimos aquí a ese trabajo, a dar amor. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Es un avatar, otro jugador que también vino de una comunidad de la Hermandad Blanca y es un alma muy elevada y también vino despierto porque precisamente vino a mostrar cómo vivir, ¿sí? Entonces, más que a redimir un pecado, más que a mostrar el dolor y que era súper poderoso y que era hijo de Dios, él no venía a mostrar eso, venía a mostrar que desde el amor, desde la luz, el amor siempre se va a traducir en luz. Entonces, si yo trabajo desde el amor, todo se va a dar, ¿sí? Desde ese respeto. Por eso hice hincapié en un principio, porque si yo amo, entiendo que mi amor no va a irrespetar a los demás, ¿sí? No va a sobrepasar el libre albedrío de nadie, solo puedo enviar amor. Pero pues si ya alguien autoriza una terapia, un consejo, una palabra, pues ya es diferente, una canalización, pero de ahí nada más. Entonces, a Jesús, más que verlo como el Redentor, el Salvador, hay que verlo como el ser más evolucionado en el amor incondicional y hay que practicar esa forma de vida. Entonces, si se preguntan qué hacía Jesús o cómo comía, era esenio de una comunidad de seres que eran sanadores, que existía mucho antes de que él encarnara en la tierra y esa sanación, todos eran sanadores y todos tenían dones y se activaban y eran sacerdotes y sacerdotisas, se ayudaban unos a otros y como me dijo alguien una vez, Jesús nunca se preocupó por plata porque él ya tenía un tío que había encarnado mucho tiempo antes y ese tío se encargaba de la parte económica, él solamente vino a hacer su misión y él no estaba preocupado porque necesitaba para el barco, necesitaba para el avión, no nada de eso. Entonces, si ven que si todos vinimos a hacer nuestro papel, la tarea se cumple y eran vegetarianos, incluso podría decirse que veganos, pero siempre se habla de vegetarianos y a veces cuando había que comer pescado era porque era lo único que había en el momento y era lo que en ese momento se podía multiplicar, pero no era que se dedicaran a comer animales. Siempre el respeto, comían muchos frutos secos, frutas, verduras, el agua primordial. Entonces hay que aprender ese estilo de vida. Pueda que yo ya les he explicado que para un cambio de alimentación no se puede hacer de la noche a la mañana, entonces si su cuerpo está calibrado para seguir comiendo animales, si 7 días a la semana comen carne, entonces al menos un día no. ¿Sí? Si todo el día toman jugo gaseosa, al menos un vaso de agua. Así con esos pequeños cambios se van a demostrar ese amor propio que tanto necesitan y van a encontrar el camino a comer más sano. Pero si hacen los cambios drásticos, en un mes, 2 meses ya vuelven a la carne y no sirvió de nada. ¿Sí? Y no se juzga, no está mal ni bien, simplemente fue lo que nos enseñó y ya, no pasa nada. Vamos a seguir. El dice que también no se defienden, no entra en cólera, eso es otra cosa. Lo que siente otra persona cuando se molesta está en esa persona, acuérdese que somos espejos. Entonces él simplemente acepta todo lo que le va pasando, acepta la misión que vino a hacer porque sabe que es el trabajo que tiene que hacer en la tierra, ¿sí? ¿Y cómo se logra saber el trabajo? Sanando y despertando. Entonces, anímense. Sabe que nadie es responsable, simplemente las cosas son, ¿sí? Entonces cuando ustedes recuerden siempre,
nadie les hace daño, ustedes lo permiten, ¿sí? Y eso no está ni bien ni mal, solamente debe pasar por un aprendizaje y por un bien mayor, nada más que eso. ¿Qué más dice? No se resiste al mal, solamente lo inunda de amor. Entonces pueda que todos los demás estén en contra tuya, te critiquen el camino, cualquier camino que hayas escogido, sea tridimensional o sea de la quinta dimensión, pero simplemente son personas, simplemente te juzgan desde lo que ellos viven, desde su modo de actuar, ¿sí? Y no está bien juzgarlos, no está bien sentarse a decir, no, es que todos estos están en la oscuridad, son malos, yo soy mejor porque ya desperté. No, simplemente son personas y hacen parte de un juego y están cumpliendo su rol y es importante que cumplan ese rol. Lo mismo que pasaba con Jesús, Judas y todas las personas que ya nos contó en general la sociedad y las religiones por milenios. Entonces, ¿qué más dice? La gente siempre usa estas religiones para decir que Dios es malo, que Dios permite el sufrimiento, pero realmente dioses somos nosotros, entonces nosotros somos los que permitimos eso. Padre, madre, fuente, universo, singularidad, son los que tienen el grado más alto. Entonces ellos no están en ese modo de juzgar, están en el amor incondicional, igual que Jesús, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar ahí y podemos ser dioses co-creadores de realidades bonitas o de realidades oscuritas. Entonces, cuando juzgan a Dios, realmente no juzgan a nadie afuera, se juzgan a sí mismos o juzgamos porque todos hemos caído en ese rol. Entonces, la invitación es siempre a que antes de juzgar entren en silencio, se paren en un punto neutro y digan, no, simplemente esa persona está haciendo su papel de malo, ¿sí? Porque digamos que si todos nos dedicáramos a decir, no sé, cosas positivas, siempre habrá alguien que va a decir negativas y eso crea un equilibrio, un balance, ¿sí? Un balance que nos lleva a preguntarnos si estamos bien o estamos mal, ¿sí? A buscar adentro cuál es la respuesta y no afuera. Afuera no hay nada, nada, ni siquiera yo. Busquen en ustedes. Y esto es solamente un mensaje, yo soy la mensajera nada más. Pero no es Cuscus la que sabe todas estas cosas, es mi yo superior. ¿Qué más nos habla? Siempre nos han manipulado con que hay que hacer un sacrificio para poder reparar algo, ¿sí? Y que Jesús tuvo que venir por eso, hacer ese sacrificio. Y no es cierto, Padre, Madre, así como ya les dije, es amor incondicional, no juzga, nada está bien ni está mal. Entonces siempre, ¿qué hacen con el sacrificio? Que nos mantienen controlados. Así había un libro sobre el panóptico, que eran unas cárceles, que eso se lee en Derecho, en la carrera de Derecho. Entonces es como, digamos, en la mitad se hace un edificio circular y en la mitad no hay nada. Entonces todo es como una dona, pero en forma de edificio así alto. Entonces todo esto son celdas y desde aquí de la mitad se vigila, ¿sí? Y se vigila para castigar. Entonces, como hacían antiguamente en las plazas, entonces ponían a una persona que cometía algún delito, y delito entre comillas porque no se roba por hambre o roba para sus hijos, dejémoslo ahí porque hay muchos tipos de delitos. Entonces simplemente se sacrificaba en la mitad del pueblo con la guillotina y eso generaba miedo, ¿sí? Y eso es lo que hace el panóptico. Entonces en la cárcel todos, estoy vigilándolos a todos desde la mitad, desde el centro, y así infundo terror. Y es lo mismo que pasa con este tipo de sacrificios que nos han dicho por milenios, que este ser amoroso se sacrificó para redimirnos cuando no fue así. Eso fue parte de un plan. Fue un plan que se estableció, que en donde se instalaron muchos códigos cristalinos en la Tierra para formar una nueva raza. Esa raza que hoy nosotros somos y que estamos en transición a una raza solar, que pues dentro de poco vendrá con las nuevas generaciones. Nosotros apenas estamos instaurando unas bases, digamos en un nivel 1, muy muy básicas. Entonces depende de nosotros hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Por eso es tan importante el despertar, porque quizás alcancemos a ver muchos cambios desde la dimensión en donde estemos, porque ahora se va a ver como que si subes de dimensión solamente se va a ver como que te alejas de casa y vas a estar logrando muchas cosas y tus seres queridos vas a seguir en contacto con ellos y ellos van a estar muy felices, ¿sí? Así se va a ver más o menos, pero en un cierto momento ya vamos a entrar en esa sociedad de quinta dimensión que va a ser cooperación,
¿sí? Donde todos estamos ayudando, donde todos tenemos activos nuestros dones y talentos, todos estamos sanos y ya no hay envidia, ya no sacrificamos animales, para que hoy en día tú seas la única persona que come sano en una mesa o come alcalino, para no decir que algo es insano, sino simplemente come alcalino porque tiene un grado de conciencia diferente, y en la mesa todos los demás comen como nos enseñó la sociedad hace muchos años, para bajar nuestra vibración y para mantenernos dormidos. Entonces es más o menos así de sencillo, y no es necesario hablar de las personas que aún comen animales, porque resulta que nosotros también comimos, y en algún momento porque simplemente estábamos programados para estar dormidos. Y esa es la diferencia de alimentarse con productos orgánicos de alta vibración a productos que no tienen esa vibración, para dejarlo ahí, para no entrar en debates, y siempre desde el libre albedrío. Y si quieren hacer el cambio, ya saben, paulatinamente, porque el cuerpo se los va a agradecer. Respecto de esos sacrificios, yo no sé, yo entro en duda como la historia que nos contó la sociedad en general sobre muchas civilizaciones. Siempre ingreso en duda sobre los sacrificios que se hacían para los dioses, porque no sé hasta qué punto sean ciertos o no, sino simplemente son creados o hablados o entregados a todas las personas con el fin de decir que hay que temer, ¿sí? Más que sacrificio es temor. Si no te portas bien, teme. Entonces, yo todavía no he confirmado esa parte de la historia, ni siquiera me interesa desmentirla o afirmarla, simplemente aún no me cuadra, dejémoslo ahí. Siempre se habla de que hay personas que son inocentes y culpables, pero pues ¿quién puede juzgar? ¿Cómo puedes determinar si una persona va a prisión o no cuando ni siquiera tú sabes si eres inocente o culpable? ¿Sí? Y todos estos modelos de sociedad simplemente fueron para otra vez generar temor. Entonces, si creáramos seres más sanos desde casa, más llenos de amor, sin karmas heredados, siento que nada de eso sería necesario, nada de esos sacrificios ni de esos encierros, porque no eres más que nadie. Somos iguales y no deberíamos tomar esa decisión tan fuerte sobre privar de la libertad a alguien o privar de los derechos de ver a sus hijos a alguien, ¿sí? Pues claro, hay casos de casos y todo eso, pero no sé, creo que se debe primero sanar la sociedad para poder establecer normas que nos sirvan, porque en general todas las normas de Latinoamérica fueron traídas de otro lado, de otro tipo de civilizaciones, y aún hoy en día hay muchas que están obsoletas. Y pues lo digo desde la estudiante de Derecho que en algún momento fui, ¿sí? Y pues todos en general, todas las normas, códigos, constituciones son un compendio de leyes hermosas, pero al final lo que se cumple es mínimo, ¿sí? Y siempre se busca que el dinero se vaya a otras arcas y no a lo que de verdad debería hacerse, ¿sí? Se garantiza un Estado social de derecho, se garantiza unos bienes comunes y particulares para cada individuo, se garantiza una alimentación, una educación, pero cuando lo vas a ver, no existe. Y si sé que se preguntan por qué no seguí esa carrera, algo tiene que ver con eso. Entonces, primero está mi integridad, primero está este ser, este corazón, y conservar esa luz que vine a traer al mundo, que todos pueden traer también. Ese es un tema interesante, Jonah. Jonah me pregunta qué opino sobre la carne impresa. Bueno, ahí tenemos que ir un poquito atrás. Los alimentos, como ya les conté alguna vez, bueno, el trigo, la historia del trigo, por si no han visto ese episodio, era, inicialmente tenía, cuando la civilización no había avanzado tanto, tenía solamente el 4% de gluten, ¿sí? Ese 4% era lo que este cuerpo humano podía digerir. Conforme fue avanzando el tiempo, los alimentos en general fueron modificados genéticamente, porque hubo guerras, hubo hambrunas. Entonces detrás de eso dijeron, no, hay que alimentar el pueblo, hay que ayudar. Entonces de ahí se modificaron los códigos de cada alimento que traían luz a este cuerpo y que nos mantenían despiertos.
Entonces eso logró una producción a gran escala, alimentar a muchas más bocas, pero ese alimentar no era tan positivo para el organismo porque estaba configurado para digerir solamente 4% de gluten. Pasó el tiempo, subió al 8%, después subió al 12% del gluten y claro, este cuerpo siguió siendo el mismo, o sea, físicamente hemos cambiado mucho, eso se ha logrado una evolución, pero orgánicamente en todos los sistemas que tenemos, los aparatos digestivos, respiratorios y todo eso, no se cambiaron, no se modificaron, entonces no se podía digerir, ¿sí? Entonces, ahora tenemos alimentos, muchos, de muchas formas perfectas, colores variados, sabores diferentes, pero que el cuerpo no digiere, ¿sí? Entonces, si ustedes comen un zucchini que está genéticamente modificado y que no es orgánico, pues simplemente tú lo vas a masticar y va a pasar, pero no te va a alimentar, por eso no logras despertarte. Entonces, es la forma en que siguen controlando todo el juego para que tú sigas dormido, ¿sí? Porque siempre les hago hincapié en perdón, en las semillas nativas, en los productos orgánicos, ¿sí? En amarse más para poder darse ese alimento y así evitar las enfermedades, ir al médico, porque ese alimento orgánico nativo tiene una vibración alta, que si tú lo consumes te mantiene el cuerpo en una vibración alta, eso significa que no te vas a enfermar, ¿sí? Sí, claro, si ocurre un accidente es normal que te enfermes, pero muy fácilmente de un resfriado no va a pasar, de un dolor de estómago no va a pasar, ¿sí? Entonces, ahí se rompe toda esa cadena de alimentación y de lo que el cuerpo puede digerir y así las personas permanecen aún más perdidas en el juego, ¿sí? Por eso yo les hablaba que cuando llegué a Lima comí algo que estaba muerto y mi cuerpo sentía que no se alimentaba porque acababa de venir de un pueblo en donde todo era orgánico, ¿sí? Y sano y de semillas nativas. Entonces ahí supe la diferencia porque en la ciudad la sabía pero no la vivía como tan arraigada como en ese pueblo. Ahora, entonces con esta corriente de que nos volvimos a empezar a comer saludable, vegetariano, vegano, entonces nos dicen la soya. Y la soya, si tuviéramos todavía las semillas nativas orgánicas serían muy buenas y la soya nos haría bien no solamente a nuestro cuerpo y la podríamos digerir fácil, sino también al suelo. Entonces, tras de ese camino del veganismo y del vegetarianismo, empiezan a sembrar soya a gran escala, pero ¿qué hacen? Queman muchos bosques y los arrasan, talan, ¿sí? Entonces se pierden muchas vidas, se pierden canales energéticos importantes como son los árboles de la Amazonía y eso hace que la Tierra sufra un desbalance energético respecto de agua, aire, tierra, fuego, ¿sí? Y pues más los elementales que se pierden ahí. Entonces, ya es una soya transgénica que una vez cosechada el suelo queda árido y ya se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, aquí ya no podemos sembrar nada. ¿Qué se hace? Pasar un poco de ganado, que también es maltratado, torturado, y ese ganado simplemente va a alimentar muchas personas, claro, va a ser de mayor calidad porque resulta que para que la carne sea magra o sin grasa o sin músculo, para que pueda prepararse de forma rica para alimentar los países del primer mundo, porque aquí en Sudamérica se come pues lo más básico en carnes, entonces, bueno, excepto en Argentina y en Brasil, que son los más productores como más industriales de ese tipo de carne. Entonces todas esas vaquitas que fueron maltratadas van y alimentan a muchas partes en el mundo donde no pueden producir esa carne. Entonces, si ven, va una tras la otra. Entonces, claro, la gente empieza a quejarse, por eso es que no hay que irse a los extremos, ¿sí? No hay que juzgar porque puedo yo entender esta información, pero hay otra persona que pueda que no la entienda, ¿sí? Entonces empieza el debate entre si comer carne o no comer carne, pero hay que ver qué tanto daño produce, ¿sí? No solamente al cuerpo físico, sino a los demás. Esa carne ya se arrasó el suelo, se acabaron los bosques, la gente sigue comiendo vegano porque es importante, pero ahora te pregunto, ¿tu cuerpo puede digerir esa soya? Y la verdad es que el mío no la puede digerir y yo no como nada de soya porque me hace muchísimo daño, ¿sí? No como tofu, no, nada. Y más pues por el daño que le produce al suelo y yo amo a Gaia. No estoy diciendo que ustedes hagan lo mismo, simplemente les cuento lo que yo hago. Tampoco como carne por el sufrimiento que tienen esos animales. Eh,
y ese sufrimiento es el que nosotros consumimos y hay que verlo desde ese punto neutro y no desde el, ay, es que estos sacrifican y estos no. Entonces se empiezan a sacrificar más animales, está la discusión del vegetariano, el vegano y el carnívoro y crean otra cosa que se llama carne impresa, ¿sí? Entonces, claro, cogen una partícula de esa carne y la ponen en una impresora, esta como que puede copiar su composición molecular y empieza a imprimir a gran escala, digamos, un gran pedazo de carne. Y esta carne te dicen, mira, es carne, pero no es de un animal, no se maltrató un animal. ¿Con qué fin? Otra vez el juego, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de ese juego? Mantenerte dormido. Entonces, esa carne impresa, claro, no fue maltratada, pero resulta que es algo que no es natural, es algo que te hace mucho daño y es algo que el cuerpo no puede digerir y es algo que va a mantener el cuerpo, el alma, el espíritu dormido, ¿sí? Entonces, para poder decidir si algo es positivo o no, yo los invito a que investiguen y a que decidan desde su amor, desde su luz, desde su discernimiento, qué deberían comer y qué no, porque al final yo no les puedo decir nada, yo solo puedo puedo sugerir y contarles lo que a mí me ha servido, pero ya es una decisión muy personal qué tipo de alimentación quieren probar. Eh, sí, todos los alimentos en general son transgénicos. Las semillas nativas que ahora hay son muy pocas, por eso hay que seguir esos grupos en donde todavía poseen semillas nativas y defienden esa alimentación y están compartiéndolas para multiplicarlas, ¿sí? Para ya no usar químicos para nutrir la tierra que también mantienen dormido el ser humano con todos los alimentos que no poseen ninguna cantidad de nutrientes para nuestro cuerpo necesarias para subir esa vibración y evitar enfermarnos, porque más que si no quieren ser espirituales, porque es entendible, este es un camino muy loco y muchos no creen, pero más que hacerlo por eso, deberían hacerlo por su salud, ¿sí? Piénsenlo de este modo. Si tienen un alimento orgánico, un alimento de semillas nativas y lo consumen, es un poquito más costoso, no es tanto, pero eso hace que su cuerpo suba una vibración y no se enferme. Y ese dinero que gastaban yendo al médico, ahora no digo que sea malo ir al médico, claro, hay que ir, hay que estar cuidándose, pero por estar yendo allá por una enfermedad y otra, entonces ahí se gasta mucho dinero, ¿sí? Entonces en vez de gastar después de que ya pasa, hagámoslo en prevención, inversión para prevenir que mi salud no se deteriore y yo deba ir ahí, ¿sí? Y si ya decido ir al médico es porque, no sé, quiero comprobar cómo están mis glóbulos, mi piel, no sé, cualquier cosa. Pero más por prevención y por un control voy al médico y no porque ya me tocó, porque mi cuerpo ya no pudo más y le tocó ir. Sí, ese tipo de químicos hacen daño a la tierra y no solamente ese que tú mencionas, sino muchos más. Entonces, espero que haya respondido a tu pregunta. Es muy extensa, pero vale la pena que cada uno se dedique a investigarla porque si hiciéramos eso, entenderíamos que no se juzga. Y pues bueno, esto es un juego. Nada más que eso. Mm, Jesús no enseña la culpa, él explica que son solamente cosas. Eh, También usaron algo que si no teníamos fe, no había resurrección, ¿sí? Y es otra pequeña trampa para que pensemos que tenemos que ser o tener una fe de ratas, no dije otra palabra, y esa fe ciega nos hace criticar a los demás y decirles que si no están en mi grupo, en mi secta, en mi religión, no van a ser salvados, porque solo la mía es cierta y no es así. Todos estamos a salvo, todos estamos en casa de Padre y Madre, todos podemos pedir y todos podemos recibir. Ahora te pregunto, ¿estás en la vibración adecuada para recibir eso o estás en una vibración equivocada? Es como un programa de televisión o en este live, me estás viendo ahora y estás escuchando esta información o estás en otro viendo, no sé, muñequitos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de información y qué tipo de canal estás usando para lograr ese despertar? ¿Sí? No hay cosas buenas ni malas, nosotros decidimos y cuando regresamos, salimos del juego,
nos damos cuenta que era más fácil de lo que imaginábamos. Entonces sí, la verdad nos hará libres, es otra cosa que decía el maestro Sananda. Otra cosa que nos muestran es que siempre hay que ver para creer, y eso era algo que le pasaba mucho a mi mente racional. Yo no creía en ninguna religión, no creía en ningún Dios, no creía en nada, absolutamente nada, y también me cuestionaba mucho que por qué Dios permitía el mal, pero Él nunca lo permitía. Y alguien siempre me decía, recuerda, Cuscús, hay que creer para ver. Y sí, una vez empecé a creer más que afuera, más que en cualquier ser, más que en cualquier grupo, religión, estado, empecé a creer en mí y vi ese cambio. Y hoy puedo compartir ese cambio con ustedes, y muchos de ustedes han vivido el proceso desde que inició. Entonces, si ven, hay que cambiar un poquito el chip, creer para ver. Y qué tipo de cosas creo para poder crearlas, ¿sí? En qué estoy imaginando, qué estoy creando en mi cabeza y qué estoy materializando en la realidad. Él es muy interesante porque él habla en parábolas, o habló, y todas las respuestas están ahí, pero la sociedad las tergiversó y nosotros quedamos como... ¿Qué más les digo? No sé si tienen más preguntas. Aquí habla también de que la ciencia es enemiga de la fe. Y claro, siempre ahí vamos otra vez con lo de creer para ver o ver para creer. Entonces la ciencia nos hace ser más racionales y nos invita a que todo se debe estudiar y todo se debe explicar y tiene que tener un origen y un final, porque si no, no es, ¿sí? Pero la espiritualidad no es así. Nos muestra que simplemente creemos en algo y podemos crearlo en la realidad, en la fisicalidad, ¿sí? Entonces, la historia en general, la que conocemos, por eso ahora ya no me gusta, antes me gustaba mucho estudiar historia para entender, pero ahora entendí que hay mucha historia que está manipulada y siempre hemos estado poniendo atención y energía en cosas que no existieron, ¿sí? Entonces, los invito también a que se cuestionen todo, incluso lo que yo vengo a decirles. Esto es lo que yo puedo canalizar de acuerdo a mi nivel de conciencia, pero seguramente alguien va a canalizar algo mucho mejor que yo, y está bien, ¿sí? Porque yo también sigo aprendiendo, sigo siendo estudiante. Entonces, los invito a que siempre se cuestionen todo, hasta lo que yo vengo a decir. La mejor religión es el amor propio, empieza por ahí, el amor en lo que damos a los demás, el respeto, y creer para ver, creer para crear, creer para evolucionar, y no afuera, no afuera. Si no nos sanamos nosotros afuera, no podemos sanar a nadie más. Entonces, sánense, vibren bonito, llénense de luz, de amor. No sé si tengan más preguntas, no sé si tengan que contarme algún chisme, no sé si tengan alguna duda sobre las sanaciones. Las estamos haciendo por Telegram, me queda más fácil por ahí porque les escribo tal día hay, y me envían los datos y hacemos. Entonces por ahí siempre, porque de estar revisando Instagram, Facebook y todas las redes sociales como que me saturan, entonces más fácil por ahí la seguimos haciendo. Recuerden que si alguien necesita ayuda con una sanación y no tiene dinero, con mucho gusto. Yo doy lo que soy, yo doy luz, yo doy amor. Eso me enseñaron a mí mis guías. Entonces, ¿qué más les cuento? Bienvenidos a los que se están conectando. Tuvimos una charla muy, muy interesante hoy, un poco loca como siempre, pero vale la pena que la escuchen. La voy a subir por aquí, por YouTube, para que los que no les gusta Instagram la puedan ver por ahí. Recuerden que este es solo mi punto de vista, no es la verdad absoluta. Soy un ser tan perfecto e imperfecto como todos ustedes. Entonces, solo amor, solo buenas vibras. Con mucho gusto, Jonah. Van desde la luz, desde el respeto y desde el amor incondicional. Creo que no hay más preguntas. Entonces, Arambular, y mira, tienes que entrar en mi perfil de Instagram, que se llama Cusculovers, y vas a ver una parte donde dice historias destacadas. Ahí hay unas foticos en circulitos, así, y en una de esas dice Telegram. Entonces ingresas ahí, hay un link y ese te envía al grupo de Telegram. Es completamente gratis, simplemente debes estar ahí atenta o atento, no sé. Bueno, no importa, pero Arambularía, y simplemente estás en el grupo y yo les voy avisando y ya, coordinamos la hora y reciben la energía. Si tienen dudas ahí se las contesto,
y va con mucho amor. Entonces, los dejo en el amor infinito de la fuente, Padre, Madre. Les envío un gran abrazo de luz.